hago entender? Y resulta que José y María suben a festejar la fiesta, pero a ellos se les olvida festejar el bar mitzvah. ¿Sí me comprende esto? Pero a Jesús no. Y aquí Jesús tiene claro algo, siendo un niño de 12 años, tiene clara su identidad. Y escúcheme en esto, porque este punto va a ser importante y relevante para todo lo que viene entre mañana y los últimos temas. Es importantísimo, la identidad de Jesús. Jesús, antes que cualquier cosa, Él era, y Él la tenía clara. Él era ¿de quién? De Dios. Cuando yo comprendo esto, cobra una relevancia importantísima para nuestra vida. Porque hoy el mundo está siendo atacado profundamente en su crisis de identidad. Los jóvenes ya no saben en qué creer y buscan llenar un vacío de amor y de afecto, y buscan identificarse con lo que sea, con animales. No, que no soy hombre, que soy binario. No, que no soy binario, que soy X, Y, Z y todo el abecedario. ¿Me hago entender? Están buscando identidad. Y Jesús la tenía clara. Era hijo. Y aquí hay algo importantísimo, porque es que nuestra dignidad comienza cuando yo sé quién soy delante de Dios. Y esa dignidad está antes de ser siervo, de ser diácono, de ser pastor, de ser médico, de ser psicólogo, de ser teólogo, de ser seminarista, qué sé yo, póngale el título que usted quiera. Está en ser hijo de Dios. Y Jesús no solo lo tenía claro aquí, lo tenía claro acá. Y entonces, como consecuencia, Jesús sirve. Quiero redondear esto con algo importantísimo que no tenía preparado, pero me estaba inquietando Dios mientras el pastor Otto predicaba. Más adelante, ya Jesús haciendo su ministerio, hay un momento donde tiene un encuentro con los fariseos, que eran los doctores de la ley, los eruditos de la ley, y le hacen una pregunta capciosa refiriéndose a la ley, refiriéndose a los mandamientos. Pueden buscarlo en Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, por favor, corrobórenme, versículo 37 y 38. Y le dicen: ¿cuáles entonces son los mandamientos de la ley? Y el Señor Jesús le resume la ley mosaica, los profetas y los salmos. Se lo resumen dos grandes mandamientos. ¿Sí lo recuerdan? Escúcheme bien. ¿Cuál dice Dios? ¿Cuál dice Jesús que es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando dice con todo, no es a medias, es con todo. Y esto es muy lindo. Pero el segundo gran mandamiento, ¿qué dice? Amarás al prójimo como a ti mismo. Y acá hay una situación de gran parte de la crisis emocional y social que la humanidad tiene. Pero no nos vamos para allá, vamos para acá. Que la iglesia tiene. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué quise tocar este tema? El pastor Otto hablaba de cosas puntuales. Nosotros nos hacemos llamar cristianos, pero no estamos experimentando el impacto sobrenatural del amor de Dios en nuestras vidas. Porque si entendiéramos eso, entenderíamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ya no es de nosotros, sino que es de Dios. Y nosotros no estamos cuidando el templo del Espíritu de Dios. Por tanto, como no nos estamos amando correctamente, producto de muchas heridas que traemos, porque tuvimos un papá que nos abandonó, porque tuvimos una mamá que nos golpeó, porque tuvimos un papá o una mamá que nos prometió X y Y cosas y no nos cumplió, porque tuvimos un papá que nos maltrataba o le pegaba a nuestra mamá, o porque fuimos abusados, o porque fuimos violentados, o porque pasamos hambre, o porque el gobierno, por tantas situaciones que pasaron en nuestra infancia, esa huella de dolor no nos está dejando avanzar, porque no tenemos una visión correcta de la paternidad de Dios.
Y relacionamos esos traumas de nuestra infancia fundamentados en nuestros padres y los trasladamos a Dios. Entonces, cuando relacionamos la paternidad de Dios, si tuvimos un papá o una mamá castigadora, vemos a Dios como un Dios castigador. Entonces me da miedo acercarme a Él, me da terror, no miedo reverente, sino miedo. Y termino sirviendo porque toca, para que Dios no me castigue, para que Dios no me maldiga, para que Dios no me quite la bendición. ¿Me van siguiendo? Si tuve una mamá o un papá que me prometió y no me cumplió, o no estuvo y experimento abandono, cuando me presentan a Dios papá, veo a un papá Dios distante. O si me prometió y no me cumplió, cuando me encuentro con las promesas de Dios, me encuentro con que tengo temor de que Dios promete y no cumple. O esas promesas son muy lindas, por eso son para el pastor. Pastor, ore usted por mí. Dios a usted sí lo escucha, pastor. Ore por mí. Esa promesa es para fulana, para fulanos que están devotas, que ora tan lindo, es que es una maravilla. Me hago entender. Y así periódicamente, ¿qué herida de tu infancia tienes que no has sanado? Porque es tiempo de que la sueltes acá. Porque ya el Señor te dijo que con amor eterno te ha amado, por tanto te ha prolongado su misericordia. Porque el Señor ya te dijo hace mucho tiempo que eres su hijo, que Él ha publicado el decreto. Mas a todos los que recibieron a Jesús en su corazón, mas a todos los que le recibieron, orden, le recibieron primero y creen en su nombre, Él publicó el decreto, dio la potestad. Escuchen esto, dio la potestad, la autoridad de Dios, firmó el decreto, dio la potestad de que ahora eres hecho hijo, hija de Dios, y que tú no fuiste engendrado por un desliz de tu papá y de tu mamá, que tú no eres consecuencia de una violación, sino que tú eres engendrado no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Pero muchos de nosotros lo experimentamos aquí, pero no lo experimentamos acá. Y es tiempo de soltar. Jesús tenía clara su identidad y como consecuencia le era fácil obedecer. ¿Me hago entender? Y esto yo lo entiendo cada vez más porque soy papá. Y me he esforzado por ser un papá conforme al corazón de Dios. No soy perfecto, he cometido muchas fallas. Pero he entendido esto. Y he entendido que un hijo, cuando experimenta el amor, anhela estar con su papá y anhela estar en los negocios de su papá. No sirve porque le toca, me hago entender, sino que sirve porque es un deleite y un placer estar en los negocios de su padre. Pero muchos de nosotros hemos invertido la ecuación. Entonces servimos porque toca, servimos para que mi papá me ame, servimos para que Dios me bendiga, servimos para que Dios me proteja. No. Eso yo lo tengo, es mi papá, es un papá bueno. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre bueno? Me hago entender que nos ama de tal manera que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la dimensión del amor de Dios. Y muchos de nosotros, por autoestima errada, rebajamos el amor de Dios a que me lo demuestre con regalitos. El carro, la casa, la beca, la comida, el trabajo. ¿Me hago entender? Cuando de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que era el unigénito, para que tú y yo ahora fuéramos hijos con Él. Por eso Jesús ahora es el primogénito dentro de muchos. Dos puntos importantes. La identidad de Jesús estaba clara y no estuvo en juego para Él en ningún momento de su ministerio. Más adelante vamos a ver en otro tema, si Dios nos permite compartir, cómo Jesús fue tentado y el enemigo vino y lo tentó frente a su paternidad. ¿Me hago entender? Y Jesús respondió con palabra de Dios. Por eso el segundo punto dentro de la obediencia, Jesús se somete a la autoridad del Padre por encima de la de los hombres. Y me gusta mucho tomar algunos pasajes. Bueno, la verdad se lo puso el Espíritu de Dios, que uno dice, venga, pero esto como que tiene que ver acá. Frente a la obediencia,
el Espíritu Santo ponía Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Y es cuando Jesús va a iniciar su ministerio, pero él es bautizado por su primo. ¿Me hago entender? Y cuando va a donde el primo, es que hubo primate, entonces ¿qué? Es que vio Juan, entonces ¿qué, Chucho, hermano? Arrancó la vuelta, ¿sí o no? Sí, se vino con toda. Uy, venga, pero no, primito, yo no soy digno pues, de desamarrarle el calzado. No, o sea, si usted es primero que yo, o sea, usted es el Hijo de Dios, o sea, no. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Es necesario que obedezcamos. Bautíceme. Bautíceme. Jesús se sujetó. Ay, ¿cómo se le ocurre? Es que yo soy el reverendo. Al Señor le importa un reverendo, ¿sí me hago entender? Yo soy el obispo. Es que yo soy el psicólogo. Es que yo soy el licenciado. Es que yo soy la doctora. Es que yo soy el pastor, la pastora. Es que yo soy la líder, el líder. ¿Cuál es el problema? Sea humilde como Jesús y haga lo que Dios mande. Que como consecuencia de experimentar el amor de Dios, la asignación llega. Jesús inició su ministerio en obediencia porque experimentaba el amor del Padre. Me hago entender. No primero fue el cargo que la carga. Primero asumió, como nos lo enseñaba el pastor Albert, primero fue la carga de obediencia y después el cargo. Y con el cargo llegó la honra. Me hago entender. Cuando Jesucristo se sujetó en obediencia, pasa algo espectacular. Se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué palabras se escuchan que Dios Padre dice? ¿Qué? Oh, ¿sí comprende esto? Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Oh, yo anhelo eso de papá. Yo anhelo que cuando papá vea mi corazón diga, oh, monito. Catiro sería, ¿no? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Porque hace las cosas porque me ama, no porque toca. Hace las cosas no por interés, sino porque se deleita en mi presencia. Te amo. Toma la honra. Jesús no buscó la honra. Jesús busca honrar al Padre. ¿Sí ven la diferencia? Y como consecuencia, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ahí se arrancó la asignación. Ahí se arrancó el cargo. Como consecuencia de esa identidad, de esa comunión que tenía Jesús con el Padre. ¿Cómo está su comunión con papá? ¿O está tan reactivo en actividades? Activismo, vigilia, congreso, evangelismo, actividad, el devocional, el pasar el informe al pastor, y la casa, y la familia, y las finanzas, y espere. ¿Cómo está tu tiempo de intimidad? Porque sabe una cosa, cuando los discípulos se acercan al Señor Jesús para pedirle que le enseñen cómo orar, ¿qué les enseña Jesús? ¿Cómo? Padre nuestro. Cuando vayan a orar, háganlo así. Acérquense a Dios como papá, porque Él es nuestro papá. Padre nuestro, papito mío, pero porque lo sentía. Por eso el Padre y Jesús serán uno. ¿Cómo está nuestra relación con Papá Dios? La estamos cultivando. Porque ¿saben por qué nos cuesta avanzar en medio del proceso? Porque no podemos confiar en quien no conocemos. ¿Me van siguiendo?
¿Usted le confiaría a los que somos padres, le confiaría a su hijo, a su hija, al vecino que no conoce, que recién se trasteó? ¿A quién le confía usted su hijo o su hija? A alguien a que usted conoce, que le tiene entera confianza, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana. Y a veces usted los conoce tan bien que no se los confía. ¿Me hago entender? El Padre y yo somos uno. Me conozco tanto a mi papá, conozco su corazón, que papá es bueno, que me ama, que es intencionado, que tiene un propósito, que todo lo que permite en mi vida lo encamina para bien, porque me ama. De tal manera me ama que dio a Jesús por mí, y le experimento tanto ese amor que como consecuencia yo obedezco, porque me es fácil. Y entonces llega la prueba, y la prueba evidencia quién soy en mi interior. Y esto es importante, porque muchos de nosotros, como hijos de Dios, equivocadamente buscamos al Padre para evitar la prueba. Y los discípulos oraban claramente. Y es más, Jesús oraba claramente: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús va a la cruz finalmente porque Él experimenta el amor del Padre, no le huyó a la prueba. Mañana vamos a ver, dentro de los talleres, vamos a ver un tiempo para poder comprender cómo Jesús alimentó, y cómo nosotros, como hijos de Dios, desde el liderazgo que se nos ha sido asignado por el cielo, no por hombres, Dios quiere que desarrollemos una fe verdadera, un carácter verdadero, como lo tuvo Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado. Dirían en Medellín, en Colombia, báileme ese trompo en la uña. ¿Sí entienden el término? O sea, ¿saben qué es un trompo, no? Si poner el trompo a bailar en el piso no es tan fácil, ponerlo a bailar en la mano es difícil. Ahora, báileme ese trompo en la uña. Báileme de trompo en la uña. ¿Cómo me explico sí que el Espíritu Santo lo lleve a uno a ser tentado? Porte de serio, Espíritu de Dios. Si yo lo estoy buscando, ¿sí me entiendes? Venimos recargados del seminario, del congreso, Señor. Adivina quién es el primero que se le va a aparecer. Lo van a tentar. ¿Me hago entender? Y Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, sí. Pero fue tentado después de que pasó 40 días con el Padre. Fue tentado después de que pasó 40 días en intimidad. ¿Me va comprendiendo esto? Y perdóneme, yo no he pasado las necesidades que ustedes han pasado. He pasado otros procesos. No lo puedo comparar, porque Dios permite a cada uno lo que puede soportar, me dice la palabra de Dios. Que Dios no permitirá que seamos probados y tentados más de lo que podamos soportar. Que ninguna tentación viene de Él, pero Dios permite pruebas. Algunas de ellas son la consecuencia de mis pecados. Y este país está sufriendo las consecuencias de equivocaciones, de no poner a Dios en el primer lugar, de olvidarnos de Él. Y con eso, asimismo, elegimos gobernantes lejos de nuestro Dios. Y yo sé que este país ha sufrido mucho, y muchos de los que están aquí han sufrido pérdidas físicas, dolores, humillaciones, maltratos, vejámenes, hambre. Jesús entiende eso. Jesús pasó 40 días en inanición. Después de 40 días, nos lo explicaba el pastor Albert, que además es médico, después de 40 días sin tomar agua, el cuerpo está casi que en la muerte. Uno puede soportar varios días, hasta, bueno, no sé exactamente cuántos días sin comer, pero sin agua. Y Jesús ayunó 40 días. Así que físicamente, ¿qué necesidad tenía Jesús? Tenía un hambre tremenda. Ya cambié la palabra, sí. Tenía un hambre tremenda. Y adivinen quién se le aparece. ¿Y con qué lo tienta? No, lo tienta con su identidad. El enemigo sabe de qué tenemos necesidad, y desde nuestra necesidad ataca nuestra identidad.
Me van siguiendo con esto. Jesús tenía hambre y le era lícito, era Jesús, era Dios hecho hombre. Y el diablo lo tienta con palabra. Por eso es que nosotros a veces cristianos de medio pelo caemos tan fácil porque somos tan religiosos, místicos, aleluya, cada uno con la suya, pero no tenemos palabra guardada en nuestro corazón. ¿Me hago entender? No tenemos palabra guardada en nuestro corazón y viene el enemigo. Ay, Dios te dijo. Ay, sí, sí, ay, Dios me. Ay, sí, el pastor dijo tal cosa. Ay, fulanito en redes dijo tal otra. Ay, imagínese que Dios dijo. ¿A usted le dijo? ¿Usted fue a la palabra de Dios y lo corroboró? ¿Usted ya fue a su tiempo de oración y lo corroboró? Entonces por eso muchos caen en unas cosas tremendas y manipulaciones, porque Dios dijo, el otro dijo que Dios dijo, pero a usted no le dijo. Y Dios dijo que tú eras su hijo, su hija, y el enemigo te va a tentar en eso, desde la necesidad que tengas. ¿Han pasado hambre? ¿Cuántos cristianos, no los juzgo, cuántos cristianos hoy han negado a Jesús por hambre? Hablábamos con los pastores hoy en la mesa, ¿verdad? De muchos testimonios y de los índices de deserción del cristianismo y del evangelismo en Venezuela por la necesidad, por el hambre. Porque sabe una cosa, los principios, nuestra fe van a ser probados y deben ser probados. Dios prueba varias cosas. Prueba nuestro corazón y prueba nuestra fe. Pero no para hacernos mal. Prueba nuestro corazón no porque Él no lo conozca. Prueba nuestro corazón y nuestra fe para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos más de Él, que somos débiles y que sin Él no podemos. ¿Me van siguiendo con esto? Y por eso Satanás tentó a Jesús en su identidad. Mire cómo va ligada una cosa a la otra. Pero producto de que Jesús tenía una relación plena con el Padre, experimentaba su amor, le era fácil tener claro quién era y obedecer y pasar la prueba, porque en la prueba se va a medir nuestro corazón y nuestra fe, y nuestra fe se alimenta por la palabra que tengo guardada en mi corazón. Y Jesús tenía claro que era hijo. No solo de pan vivirá el hombre. Si eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Papi, porte serio. Yo soy hijo de Dios. Y escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene del cielo, de mi papá. Si eres el hijo de Dios, tírate. Escrito está. El Señor, el Padre, el Señor mandará ángeles, ¿sí?, que te lleven en brazos. Venga, papi, escrito está, deja tu show. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Yo tengo claro que Él es mi papá. Porte serio. Abrite de aquí. Y vuelve y lo lleva a la última. La potestad la tenía el enemigo. Recuerden que el Señor le dio la potestad de ser el príncipe de este mundo. Por eso la Biblia me habla de ángeles y potestades. Por eso nosotros vamos a salir empoderados a arrebatarle territorio espiritualmente al enemigo. Porque nos ha sido entregada la autoridad en Cristo. No es por usted ni por mí, es por el Señor, que los exhibió públicamente y los derrotó en la cruz. Me hago comprender. ¿Y saben por qué el Señor va 40 días al desierto? Porque Israel fracasó y Jesús reivindicó. 40 días estuvo y cumplió. Y en hambre, no hubo maná para Él. Hubo hambre, 40 días, no hubo agua, no hubo maná. ¿Sí está entendiendo esto? Tal vez esto nunca se lo han predicado. Y Jesús venció. Arrodíllate. Adórame y no tienes que ir a la cruz. Te entrego la humanidad, te entrego el reino, te entrego la tierra. No era la riqueza, era la humanidad. Te evito ir a la cruz. Solo al Señor tu Dios adorarás. Él es mi papá y lo adoro. Chao, pescado. Tanto show. En el nombre de Jesús. Ay, verdad que yo soy Jesús. En mi nombre, dice: chao, cachumbo, te vas. ¿Me hago entender? La autoridad de la palabra.
el poder del Espíritu Santo, porque él tenía claro quién era y vivía como tal, como hijo. Por eso muchos de nosotros no tenemos poder, porque el enemigo sabe nuestra debilidad. No nos sentimos hijos, no experimentamos su paternidad. Por eso el enemigo nos da 4 vueltas. Y es importante que entendamos esto. Esto, como cuarto punto, evidencia el verdadero carácter. Pero me volví un poco al fondo. La palabra carácter traduce en el original, significa impresión grabada. Carácter viene del latín carácter, que significa impresión grabada. Cuando se marcaba una moneda, ¿me hago entender? El Señor no quiere cambiar tu temperamento. El Señor quiere moldear tu carácter. El carácter es el moldeo de tu temperamento. Dios no quiere hijos clones. Cada hijo es diferente, como los dedos de la mano. ¿Me hago entender? Dios quiere hijos únicos, con un carácter moldeado. Y el carácter solo se moldea a través de la prueba. Y paso la prueba cuando yo obedezco. Y cuando obedezco verdaderamente lo hago porque estoy experimentando el impacto sobrenatural de Papá Dios en mi vida. ¿Me hago entender? Eso tenía Jesús, carácter. Por eso la Biblia habla de que Dios quiere moldear nuestro carácter como el de ¿quién? Como el de Jesús. No se trata de que yo predique literalmente como Jesús o como mi pastor, o de que yo sea el nuevo Wesley. No se trata de eso. No se trata de que me ponga la corbata, como el manto santo, y me pongo la corbata de mi pastor, y entonces yo predico y imito a mi pastor y tengo que ser como él. No. El carácter de Jesús, que tenía claro quién era, el ser, soy hijo y experimento el amor de mi papá, y en las cosas de mi padre me es necesario estar. Por eso sirvo con amor, porque me deleito con mi papá. Y en la prueba entiendo que papá está conmigo. Hay una historia muy bella que le compartí a alguien en estos días. Se llama Huellas en la Arena. ¿La han escuchado? Hay una persona peleando con el Señor, se lo atribuyen a cuanto santo aparece, y que va caminando por la orilla de la playa y voltea y mira unas huellas y le dice: Señor, ¿qué pasa? Que estoy solo. Solo veo un par de huellas en la arena. Y de repente escucha la voz de Dios que le dice: sí, estás viendo solo un par de huellas, pero esas huellas no son las tuyas, son las mías, porque en la prueba yo te llevo en brazos. Y esto me lleva a recordar a mi bebé prematura, casi se muere, frágil. Le digo mi ratona, porque de verdad parecía una cría de ratoncito, coloradita, pesó 1600. Sus partes íntimas no se habían desarrollado. Estuvo en incubadora por varios días, 2 meses en plan piel a piel. Una cosa muy fuerte. Pero en medio de esa prueba tan difícil, su mamá y yo la cargamos 24 horas en nuestro pecho, piel a piel. ¿Enfrentó una prueba? Sí, pero siempre estuvo en los brazos de papá y mamá, y no se adormece el que nos cuida. Papá está con nosotros, y en medio de la prueba, por difícil que sea, nos lleva en brazos. El problema no es la prueba. El problema es que tú quitaste los ojos de Dios, de tu papá, de Jesús, y los pusiste en la dificultad, en la prueba, en el dolor, en el desierto. ¿Me van siguiendo? Pero en la prueba, papá nos lleva en brazos. Y aunque seguimos en tormenta y nos golpee el viento o la situación, ¿cómo nos lleva papá? En brazos. Él nos protege. Y Jesús entendió eso. Por eso en el Getsemaní el Señor le entrega su carga a papá y le dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tus planes son buenos. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable
perfecta, que para los que aman a Dios nos ayudan a bien, que todo lo puedo en Cristo. Qué lindo suena eso. Qué lindo alabar a Dios cuando las cosas nos salen bien. Qué bueno es, ¿cierto? Pero nuestro carácter se evidencia verdaderamente en la prueba. Y como consecuencia entonces sirvo, que es el último punto. Y no me voy a detener en otro pasaje, voy a dar el mismo. La palabra de Dios dice que Él tuvo compasión de las multitudes, ¿verdad? Y sirvió, les dio. Pero saben, yo no puedo amar al prójimo correctamente. Por eso la dificultad de las relaciones interpersonales y el conflicto de muchos en la iglesia. Yo no puedo amar al prójimo correctamente porque yo no me amo a mí mismo correctamente. ¿Me hago entender? Y no puedo dar de lo que no tengo. Yo doy de lo que tengo. Si tengo vacío, conflicto, miedo, indecisión, ¿qué doy? Por eso, solamente cuando yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, cuando alimento esa comunión con Él, experimento el impacto de su sobrenatural amor que me sella y que me dice: soy tu hijo, soy tu hija, y eso no me lo quita nadie. Lleno el vacío que hay en mi interior. Y entonces ya no tengo la necesidad de buscar llenar mi vacío con sexo. Escúcheme bien, llenando el vacío con trabajo, con iglesia, o buscando llenar mi vacío con una persona. Porque nada finito puede llenar el vacío de amor que hay en nuestro corazón. Por eso la necesidad de este mundo busca siempre llenar y llenar y llenar y llenar el vacío, y nada es suficiente. Por eso muchas veces en el servicio nosotros servimos y tampoco somos saciados. El servicio es una consecuencia de experimentar el amor sobrenatural de papá en mi vida, en mi corazón. ¿Me van siguiendo? Solo el amor eterno de Dios puede llenar el vacío eterno que hay en tu corazón. Es sencillo. La palabra de Dios me dice que Dios es amor, pero también me dice que Dios es eterno. Por tanto, el amor de Dios, ¿cómo es? Eterno. Pero Dios me dice, la palabra me dice que fui creado por Él y que tengo una necesidad en mi corazón. Que la necesidad de mi corazón es amor, el amor de Dios. Por tanto, si el amor de Dios es eterno y tengo necesidad de amor en mi corazón, del amor de Dios, ¿de qué tamaño es el vacío de amor en mi corazón? Eterno. ¿Me van siguiendo? Por eso solo el amor eterno de Dios puede llenar el vacío en nuestro interior. Por eso muchos en el servicio vivimos frustrados, vacíos, dubitativos. ¿Será para allá? ¿Será para acá? Llama al Señor Jesús, te amo, Cristo. Pero no lo experimentamos. Por eso no se proyecta en el servicio. Por eso no se ve en nuestro amor al prójimo. Solamente cuando yo experimento el ser como Jesús, voy a poder el vivir, el hacer como Jesús. Les invito a que oremos este tiempo.